Hola, buenas tardes a todos a este nuevo webinar sobre Asia Central. Hoy nos toca Asia Central y además lo hacemos en el marco de las becas Ruiz de Clavijo. Las becas Ruiz de Clavijo que se entregaron el año pasado, en 2022, y que este año, pues a los tres galardonados, pues les vamos a permitir presentar sus investigaciones. Empezamos en este mes de abril con España y Asia Central. Seguiremos el mes que viene con Mongolia y luego el día siguiente, en junio, con Afganistán. Así que, bueno, para nosotros pues es un placer ver cómo hemos podido recuperar estas becas Ruiz de Clavijo, que han tenido una gran respuesta y un gran interés por parte de la gente. Un pequeño spoiler: la semana que viene anunciaremos las nuevas Ruiz de Clavijo, becas Ruiz de Clavijo para el 2023, o sea que a todos aquellos que les interese estén pendientes de nuestra página web, porque saldrá el formulario y saldrá toda la información para esta nueva edición. Y también les animamos a que sigan en nuestro observatorio de Asia Central, donde, bueno, pues ponemos nuestro boletín mensual y todas aquellas informaciones que vamos recopilando sobre Asia Central. También quería mencionarles que este miércoles empieza un curso en Casa Asia con el profesor Miguel Peiró sobre la historia de Asia Central. O sea que todos aquellos que quieran interesarse más en profundidad por Asia Central desde un punto de vista histórico, pues es una buena ocasión para profundizar y para sumergirse en esta apasionante zona geográfica que históricamente, pues la verdad es que tiene una riqueza increíble. Y también aprovecho estos minutos de publicidad y de propaganda para decir que mañana tendremos un webinar, esta vez sobre Japón, dedicado al género y al cine japonés, que se titula Construyendo la figura de la directora de cine en Japón. Y el miércoles a las 11 de la mañana, no a las 6 como será mañana, el miércoles a las 11 de la mañana tendremos otro webinar con un think tank, el IPRI de Pakistán, en Islamabad, para hablar de la perspectiva del Indo-Pacífico, tanto desde la Unión Europea como desde Pakistán. Y ahora, sin más, pues voy a dar la palabra a Mercedes Millán, que es segunda jefatura en nuestra embajada en Kazajstán, pero que también cubre Kirguistán y Tayikistán, para que nos dé unas palabras, y después ya pasaré a presentar a Francisco Olmos, nuestro invitado de hoy. Cuando quieras, Mercedes. Muchas gracias, Rafael. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este seminario sobre los 30 años de relaciones diplomáticas entre España y las 5 repúblicas de Asia Central. Es un honor para nuestra embajada participar y quiero disculpar la ausencia del embajador Jorge Urbiola, cuya intervención estaba prevista hoy, pero que por razones de agenda de último momento le han pedido participar, así que tendrán ustedes que conformarse conmigo. Y, en fin, como decía, estamos muy honrados de estar presentes y de poder escuchar de primera mano a Francisco Olmos, ilustre investigador y especialista en Asia Central, una región posiblemente tan fascinante como desconocida en nuestro país. No me quiero extender, dado que el protagonista de la charla es Francisco, como decíamos, así que simplemente daré unas pinceladas sobre la visión que tenemos desde la embajada de estas 3 décadas de relaciones con las 5 repúblicas de Asia Central. En primer lugar, creo que es oportuno mencionar que España reconoció muy rápido a los 5 países de Asia Central cuando se independizaron de la Unión Soviética. Lo que ocurrió a lo largo de 1991 llama la atención, o es destacable, que Kazajstán fue el último país en acceder a la independencia el 16 de diciembre de 1991. Y menos de 2 meses después, España ya estaba estableciendo relaciones diplomáticas con la nueva República de Kazajstán. Y en los siguientes meses del año 92 establecimos relaciones diplomáticas con Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Con lo cual, este 30º aniversario se ha cumplido el año pasado, en 2022. Por supuesto, las relaciones estatales entre España y Asia Central se remontan muchos siglos más atrás. No me voy a extender
sobre la embajada precisamente de Ruy González de Clavijo al Gran Tamerlán a principios del siglo XV, porque nos da para otro seminario. Pero en lo que es la historia moderna, el siglo XX, los siglos XXI, ya les digo que esas relaciones diplomáticas como tal empiezan en el 92. Dicho esto, la única embajada que tiene nuestro país en la región es en la que trabajo yo, la que está en Astana, capital de Kazajstán, y estamos acreditados no solo ante Kazajstán, sino también ante la República Kirguisa y Tayikistán, como mencionaba Rafael al principio. Nuestra embajada en Rusia, por su parte, está acreditada ante Uzbekistán y Turkmenistán. Sin embargo, es verdad que en los últimos tiempos hemos aumentado nuestra presencia in situ con un encargado de negocios que fue nombrado el año pasado, acreditado ante Uzbekistán, residente en Tashkent, su capital. Sigue dependiendo de nuestra embajada en Rusia, pero ya está en Tashkent, cosa que marca una diferencia importante tener presencia física, como es lógico. Como les digo, desde el 92 nuestras relaciones con los 5 países de Asia Central se han desarrollado de forma positiva. Por supuesto, cada uno con sus particularidades y con su distinto nivel de desarrollo. No cabe duda que el país con el que tenemos una relación más estrecha desde el punto de vista político, económico, sociocultural es Kazajstán. Por otra parte, el más extenso territorialmente, con enorme diferencia, como seguro que muchos de ustedes saben, es el noveno país más extenso del mundo, y tiene un PIB muy superior al resto de los países de la región y un PIB per cápita muy superior. Las relaciones son estrechas y siguen desarrollándose. El intercambio de visitas de autoridades es regular, además está en un marco bien establecido. La última visita de una autoridad kazaja a España tuvo lugar hace pocos meses, en diciembre del año pasado. Fue el viceministro de Asuntos Exteriores kazajo, Roman Vasilenko, quien visitó Madrid. 2 años antes había estado el ministro de Asuntos Exteriores, Tileuberdi. En 2021 estuvo nuestra entonces secretaria de Estado de Asuntos Exteriores. Como les digo, hay un flujo de visitas regular, prácticamente permanente. A nivel económico y comercial, las relaciones son muy estrechas y hay un peso económico muy importante en las relaciones entre España y Kazajstán. Empresas de nuestro país muy relevantes tienen presencia e intereses aquí. Cabe mencionar Talgo, Inditex, Maxam, Globo, con una presencia reciente pero muy fuerte, el consorcio europeo Airbus, solo por citar unos cuantos ejemplos muy reconocibles. Y en el plano cultural y educativo, por hacer esta triple distinción de relaciones políticas, económico-comerciales y educativo-culturales, también la relación se sigue desarrollando, además con aceleración, o así lo vemos nosotros desde la embajada. Por ejemplo, el flujo de turistas kazajos hacia nuestro país se ha incrementado de forma muy notable desde el fin de la pandemia, y el interés por estudiar español ha aumentado de forma también muy considerable. El interés por nuestra cultura, nuestra literatura, arte, gastronomía, también se palpa muy claramente cuando uno vive en Astana. Por mencionar un ejemplo ilustrativo en esta faceta cultural, que yo creo que es muy revelador, solo en esta segunda quincena de abril, desde la embajada, estamos organizando 4 actividades culturales o 4 actos culturales distintos. Precisamente la semana pasada invitamos a la traductora y escritora española Marta Rebón a Astana, dio una conferencia en la universidad de mayor nivel del país, que es la Universidad Nazarbayev, y tuvo un enorme interés entre los estudiantes. Se llenó una sala en la que todas las preguntas fueron en español, cosa que es bastante relevante en esta región. También hemos tenido un stand español en la Feria del Libro Euroasiática, que concluyó ayer mismo domingo, que ha traído muchísimo interés de los visitantes, sobre todo estudiantes. Este jueves finalizamos un ciclo de cine español que nos ha llevado a proyectar 5 películas que tuvieron mucho éxito en nuestro país, aquí en Astana. Y por último, a finales de la semana que viene, vendrán 2 chefs españolas de las Islas Canarias a liderar unas jornadas gastronómicas en un hotel de la capital. ¿Por qué menciono todo esto? No es para presumir de lo mucho que hacemos en la embajada, ¿no? Sino
para mostrar con un ejemplo muy concreto hasta qué punto hay interés y gran respuesta de la población kazaja a todo lo que es español o lo que cuelga de la cultura hispana. Por último, no quiero dejar de mencionar brevemente aquello que supongo está en la mente de muchos de los que nos escuchan, y es la coyuntura geopolítica en la que se encuentran los países de Asia Central en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania. Seguramente Francisco va a desarrollar más esta cuestión, pero simplemente apuntaré que se trata de una situación extremadamente compleja para estos 5 países tradicionales aliados vecinos de Rusia, y cada uno la navega a su manera con las fortalezas y dependencias que cada uno tiene. En todo caso, es un escenario en el que también se abren oportunidades, entre otras cosas, para diversificar socios políticos, socios comerciales por parte de estos países. Un ejemplo concreto serían los corredores de transporte entre Asia y Europa, regiones entre las que transita, por cierto, el 60% del comercio mundial. Y sin duda la coyuntura actual es una oportunidad, en particular para Kazajstán, para desarrollar el famoso Middle Corridor, conocido en España como Corredor Central o Corredor Transcaspio o Transcaspiano, que es un proyecto que existe desde hace años. Bueno, es un corredor que existe, pero cuya capacidad podría aumentarse mucho más. Es verdad que se enfrenta a desafíos económicos y geográficos muy complicados. En muy resumidas cuentas, consiste o une Asia y la Unión Europea a través de un corredor de transporte que pasa por Asia Central, el Caspio y el Cáucaso, y beneficiaría, si se aumentara el tránsito de mercancías por ese corredor, beneficiaría sin duda muchísimo a los países de tránsito de Asia Central. El próximo mes de mayo, y con esto ya concluyo, concretamente el 18 y el 19, se celebrará en Almaty, antigua capital de Astana, de Kazajstán, el segundo Foro Económico Unión Europea-Asia Central, que va a reunir autoridades de los países de las 2 regiones y también al sector privado. Y va a ser sin duda una oportunidad muy importante para tratar de aprovechar estas oportunidades que se abren y para tratar de conectar mejor nuestras regiones, tanto a nivel físico, terrestre, como a nivel digital. Esperemos que la oportunidad se aproveche, porque sin duda traería beneficios para todos nuestros países. Con esto concluyo, no me quiero extender mucho más y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Mercedes, por esta introducción, y gracias a la Embajada por mostrarse siempre tan participativa y colaborativa con nuestras actividades sobre Asia Central. Y bueno, la muestra es pues que enseguida pues habéis querido estar presentes en esta conferencia de hoy, lo cual pues realmente apreciamos, porque es una forma un poco de demostrar este interés también a nivel institucional, ¿no? y político que despierta Asia Central. Y ahora, sin más, vamos a dar la palabra a Francisco Olmos, que es Research Fellow en el Foreign Policy Center en Londres y que trabaja sobre todo en temas de nacionalismo, transición de poder e identidades nacionales. Es colaborador en diferentes medios de comunicación extranjeros y también en España, y bueno, también es un colaborador habitual de Casa Asia, en donde participa siempre que hay una conferencia sobre Asia Central. Pues aquí tenemos a Francisco, o también a través de cursos, que también ha ofrecido algunos cursos en Casa Asia, y es uno de los 3 ganadores de las becas Ruiz de Clavijo que recuperamos el año pasado. Así que sin más, Fran, cuando quieras, antes de que se me olvide, todas las preguntas que tengáis, por favor, hacerlas a través del chat, y yo ya me encargaré pues de leerlas y hacérselas llegar a Francisco para los últimos 15-20 minutos, pues tener este diálogo con todas estas personas. La verdad es que la respuesta ha sido bastante positiva, porque teníamos como más de 140 personas inscritas. O sea que estos últimos minutos pues los dedicaremos a este diálogo con a todos vosotros. También, Mercedes, siéntete libre de, si quieres participar en este diálogo y en las preguntas, si alguna va dirigida hacia ti, de responder. Cuando quieras, Fran, adelante. Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Bueno, voy a compartir unas diapositivas para
para, que van a ayudar en la conversación. Así que ya deben estar en la pantalla. Bueno, lo primero, dar las gracias a Casa Asia por la oportunidad de presentar, primero de recuperar las becas Ruiz de Clavijo y bueno, darme la oportunidad de presentar mi trabajo hoy. Creo que es un gran acierto recuperar este tipo de becas para aproximar a Central con España, como ha dicho Mercedes antes, una zona gran desconocida igual, pese a la importancia que tiene para el público español en general. Lo que voy a explicar más o menos, esta conversación va a ser un breve contexto histórico, muy corto de un par de minutos. Luego veremos país por país cómo han ido evolucionando las relaciones entre España y las 5 repúblicas de Asia Central. Luego veremos un pequeño análisis comparativo entre España y otros socios europeos para ver, igual qué lecciones puede aprender España de lo que han hecho otros países en la región. Y finalmente, daré unas breves pinceladas de recomendaciones desde el punto de vista que pueden ayudar a estrechar y mejorar las relaciones entre España y estos 5 países. Bueno, no voy a hablar de historia como también ha dicho Mercedes antes, pero cuando hablamos de España y Asia Central, lo que vemos por lo general es un vacío de unos 500 años, desde que el embajador castellano fue a la corte de Tamerlán, allá por principios del siglo XV, a la independencia de las repúblicas soviéticas, la caída de la Unión Soviética. Entre medias, España normal estaba centrado en otra parte del mundo, en sus dominios de ultramar en las Américas, y Asia Central nunca fue una zona de importancia. Lo fue, por ejemplo, para otros países europeos como el Reino Unido, incluso para personajes individuales, austriacos, húngaros, suecos, que a lo largo de los siglos fueron de exploradores, de académicos, de misioneros a Asia Central. Sin embargo, en España esto no sucedió. Así que, como he dicho, hubo un vacío de unos 500 años aproximadamente, hasta que, dentro del marco de la Unión Soviética, en los años 70, 80, España empezó a entrar en la Unión Soviética pues, a nivel cultural, anecdótico, con cantantes que se escuchaban en Moscú, luego en las repúblicas soviéticas, etc. Pero no fue hasta la caída de la Unión Soviética en la que España, 500 años más tarde, podríamos decir, ha vuelto a estar presente en la región. Este trabajo, como ha dicho antes Rafa, se centra en los 30 años, ¿no? del 92 al 2022. Ha habido algún evento en 2023 que mencionaré de pasada, pero no es el foco. El foco son estos 30 años. Como hemos dicho, a lo largo del 92, España fue entablando relaciones diplomáticas con las 5 repúblicas de Asia Central, empezando por Kazajstán y acabando por Tayikistán, más o menos al mismo tiempo en el que comenzaba la guerra civil en Tayikistán. Uno de los primeros países europeos en tomar esta iniciativa. Y a lo largo de la década de los 90, primeros 2000, empezaron a lanzarse las relaciones entre España y estos 5 países. De un modo no equitativo, ha habido países, como ahora veremos, especialmente Kazajstán y en menor medida Uzbekistán, que han ido un peso mucho mayor, por razones obvias de las que hablaremos. Pero vimos que a lo largo de los 90 pues empezaron a tener lugar las primeras visitas oficiales de jefes de Estado, por Nazarbayev. Se empezaron a abrir embajadas, la española en Kazajstán y la kazaja en Madrid, y luego poco a poco se fueron firmando acuerdos en los primeros 2000. Hay que tener en cuenta que lo que ocurrió en la década del 2000 con la guerra en Afganistán, que desde un punto de vista coyuntural lanzó de manera puntual las relaciones entre algunos de los países y España con motivo del conflicto en Afganistán, la ISAF, y el papel que estos países jugaron de un motivo logístico. Pero estos son los principales hitos de los primeros 15 años, los que hablaré un poco más tarde, pero podemos ver cómo poco a poco, de manera gradual, España empezó a tener una huella en la región, principalmente en 2 de los 5
los 5 países. Como hemos mencionado antes, Kazajstán ha sido y es el país con el que España ha mantenido unos lazos más cercanos. Desde su independencia ha sido el principal valedor de España en la región. Como hemos dicho al principio de la charla, es el único país en el que España tiene una embajada, por lo cual esto demuestra la importancia de Kazajstán para España, y asimismo ha sido el país en el que ha habido más visitas oficiales a nivel de ministro jefe de Estado, cerca de unas 16 en estos 30 años. También ha sido el único país que ha sido visitado por presidentes de gobierno de España, desde Aznar, pasando por Rajoy y Rodríguez Zapatero también, y ha recibido en varias ocasiones al expresidente, ahora antiguo primer presidente de Kazajstán, Nazarbayev. Del mismo modo, ha sido el único país que ha sido visitado de manera reiterada por los jefes de Estado de España, ya sea por el rey Juan Carlos I o por su sucesor Felipe VI. Con lo cual, esto vemos la importancia de los lazos no solo a nivel institucional, sino a nivel personal entre los líderes o jefes de Estado de ambos países a lo largo de estos 30 años. Nos sorprende, por lo tanto, que es el país con el que España ha firmado el mayor número de acuerdos, más de una docena, incluyendo un acuerdo de asociación estratégica, que es lo principal que podemos destacar. Como es lógico, gran parte de la relación comercial entre España y Kazajstán se basa en el campo energético. Kazajstán es un proveedor de petróleo, no solo a España, sino a varios países, principalmente de Europa Occidental. En 2021 fue el cuarto proveedor para España. En 2022, cayó un poco en el ranking, el séptimo u octavo, pero no deja de ser un proveedor importante. También de otro mineral que igual no se habla mucho, ¿no? Siempre se habla de petróleo, gas central también de gas, aunque no en el caso español, pero también de uranio juega un papel importante. Creo que recordar que en 2021 en torno al 11% del uranio importado por España venía de Kazajstán, que no debe sorprender porque Kazajstán es el primer productor mundial de uranio, ¿no? Cerca del 50% de la producción mundial viene de Kazajstán, algo que, como digo, a veces el petróleo y el gas lo ocultan, ¿no? Pero es así. Ha habido multitud de empresas españolas, y es que hay que tener en cuenta que al socaire de la riqueza mineral y de una política, digamos, de apertura hacia el capital extranjero, Kazajstán se fue después de una época convulsa en los principios 90, no hay que olvidarlo, con la devaluación de la moneda, ¿no? Cuando un país se estructura prácticamente de cero, la riqueza del país fue creciendo y fue estableciendo una clase media, sobre todo en los núcleos urbanos importantes. Almatý, la capital comercial, podríamos decir, y Astana, la capital política, desde mitad de los 90. Por ello, eso ha sido aprovechado por empresas españolas, las que hemos hablado antes, y aquí hay una selección, no son todas las que están, pero probablemente las más destacables para los que nos estén viendo en términos de los nombres. Hay algo importante que resaltar, y es que, como hemos dicho, España y Kazajstán han mantenido relaciones positivas a lo largo de los últimos años, y pese a que en los últimos 2-3 años hemos tenido visitas como la del viceministro de Exteriores kazajo o del ministro de Exteriores un par de años antes, digamos que no se han producido esas visitas de alto nivel entre ministros o jefes de Estado en conjunto desde la llegada al poder del presidente Tokayev en 2019. En Nazarbayev, como algunos de los que nos vean podrán saber, digamos que entregó la presidencia en 2019, pero de manera, real, perdió el poder justo el año pasado, en enero del 22. Desde entonces, tenemos a Tokayev como el presidente, el líder de Kazajstán, y todavía no se han producido esos encuentros, por ejemplo, de los jefes de Estado que se produjeron en el pasado, con lo cual es una oportunidad para, impulsar en estos años que vienen estas nuevas relaciones con el nuevo gobierno kazajo.
Si nos movemos a Uzbekistán, bueno, históricamente Kazajstán, como hemos dicho, ha sido el principal socio español en la región y Uzbekistán ha venido en segundo lugar con bastante margen. Esto se debe principalmente, entre otras, lógicamente, Uzbekistán no tiene los recursos económicos ni de hidrocarburos que tiene Kazajstán. Geográficamente está algo más aislada, no tiene salida, por ejemplo, al mar Caspio, que sí tiene Kazajstán, y bueno, otros mercados a través de Rusia al Mar Negro, con lo cual sí, geográficamente ha sido más complicado. Y políticamente, hasta el 2016, por lo general ha sido un país que ha tenido, digamos, el régimen anterior, el de Islam Karimov, fue más aislacionista y ha sido siempre fue más complicado en lidiar con las relaciones internacionales. Aún así, a día de hoy, y a raíz en gran medida de la coyuntura geopolítica mundial, como hemos mencionado antes, España está creciendo en su huella diplomática en el país. Todavía no tiene una embajada. Uzbekistán sí que tiene una embajada en Madrid, pero bueno, es algo que lo veremos un poco más adelante como un área de mejora importante en las relaciones uzbeco-españolas. La comparativa con Kazajstán también es de segundo grado en cuanto a las visitas entre políticos y mandatarios de ambos países. Islam Karimov, el expresidente, sí estuvo en España en un par de ocasiones, pero no hemos visto, por ejemplo, visitas de presidentes de gobierno, de jefes de Estado españoles a Uzbekistán. Y la última visita de un ministro de Exteriores a Uzbekistán, si no me equivoco, nos remontamos al 2009 aproximadamente. Con lo cual ha habido ahí un intervalo de más de una década en el que, bueno, la cosa puede estar cambiando en el futuro próximo, pero entre los últimos años de Karimov y los primeros de Mirziyoyev, del actual presidente, ha habido un pequeño vacío diplomático. No obstante, bueno, Uzbekistán con el nuevo régimen se está abriendo al exterior, una política exterior proactiva, cuyo objetivo es atraer capital extranjero a través también de privatizaciones de empresas estatales y hacerse como un nexo importante en el mundo en términos de interconexión en corredores este-oeste y también en norte-sur. La llegada al poder de Mirziyoyev en 2016, como he dicho, ha traído este cambio y también representa una oportunidad muy importante para España de aprovecharse, por un lado, del cambio en la geopolítica mundial, en la importancia que Asia Central siempre ha tenido, pero que ahora se pone aún más de relieve, y mejorar las relaciones. Desde el punto de vista empresarial, bueno, tenemos historias de éxito como está siendo y seguirá siendo, espero en un futuro, Talgo, que está vertebrando la alta velocidad en el país. Eso es una cara de la moneda. En otra cara de la moneda tenemos, por ejemplo, la empresa Maxam, que está en un periodo de arbitraje acusando a la parte uzbeca de no cumplir el contrato. Lógicamente, no todo es idealizado, ¿no? Hay que ver que las inversiones a mayor riesgo, mayor retorno, pero lógicamente es algo que hay que tener en cuenta cuando invertimos en otros países. Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán he decidido agruparlos en una diapositiva porque las relaciones, especialmente con los dos últimos, son bastante escasas y no es por falta de intención, sino bueno, hay factores que realmente de fuerza mayor. En el caso de Turkmenistán, sí ha habido visitas ministeriales. El ministro de Exteriores español estuvo en 2009. Uzbekistán estuvo un poco más tarde, que lo he dicho, 2009 antes. Y luego también en 2007, como parte de una gira por la presidencia española de la OSCE, se habló entonces de abrir embajadas respectivas en Turkmenistán, en España. No fue a más. Sí, las empresas españolas sí han tenido, acceso a convertir proyectos menores en comparación a Uzbekistán y Kazajstán en Turkmenistán, Indra, Tipsa, y alguna más en términos de, por ejemplo, construcción de aeropuertos, recursos hídricos, proyectos menores de infraestructuras para deportivos, etcétera. Con lo cual sí ha habido un intercambio comercial, pero lógicamente bastante limitado.
parte del motivo es la naturaleza propia del régimen político en Turkmenistán, que es un país muy hermético y la verdad es que es complicado para empresas extranjeras entrar en él, también por su situación política. Ha habido también colaboraciones a nivel universitario, social, expediciones españolas, digamos, de arqueología en el país turkmeno, etcétera, pero poco más. Con España y Kirguistán, digamos que es el cuarto en ese sentido. Las relaciones económicas han sido modestas. Hemos visto un repunte en 2022. Aquí quiero hacer un apunte. Lo hemos visto también, si la gente recuerda el gráfico de Kazajstán en 2022, un repunte. Aunque todo esto en su mayoría seguramente se debe a comercio puramente bilateral, hay que tener en cuenta que a raíz de la guerra de Ucrania lo que estamos viendo es un fenómeno de reexportación en Kirguistán y Kazajstán principalmente, que importan productos de consumo que están bajo sanción en Rusia y luego a su vez lo exportan a Rusia. Con lo cual, simplemente un apéndice de, no sé a ciencia cierta cuánto de ese comercio, digamos, es de reexportación. Probablemente es un punto minoritario, pero hay que tenerlo en cuenta cuando vemos los datos, ya que pueden estar un poco afectados por eso. También ocurre eso de manera inversa, es decir, bienes bajo sanción rusos y bielorrusos que se hacen pasar por kazajos o kirguizos y luego entran a Europa, en términos de, por ejemplo, la madera. Pero esto es solo un apunte para cuando veamos los datos macroeconómicos, hay que tenerlo en cuenta. El punto más álgido de la relación Kirguistán-España fue coyuntural por la guerra en Afganistán, con un destacamento español en una base de la ISAF en Maná, cerca de la capital, durante unos años. Algo parecido pasó con Tayikistán, que usando la base francesa en Dushanbe, España tuvo algo de relación ahí, pero tanto en Kirguistán como en Tayikistán no ha habido, digamos, encuentros de alto nivel destacables, aparte de la visita del entonces ministro de Exteriores Moratinos como parte de una gira regional por la presidencia de la OSCE y poco más. Intercambios de sociedad civil, pero económicamente, ni Kirguistán ni Tayikistán tienen recursos minerales o de hidrocarburos como tiene Kazajstán. Tampoco tiene el peso demográfico que tiene Uzbekistán, que es el mayor país en términos de población. Tampoco tiene los fondos gubernamentales que puede tener en algunos momentos el gobierno turkmeno, con lo cual económicamente es bastante modesto. Como evidencia, digamos, anecdótica, el deporte también sirve para vincular España con Asia Central, incluso en materia de sponsors, ¿no? La firma española Joma, por ejemplo, ha patrocinado a las diferentes selecciones de Asia Central. Algunos todavía patrocina equipos de ligas de fútbol en las primeras divisiones. Es algo interesante, anecdótico, pero que veamos que no solo hablamos de grandes proyectos de infraestructura, sino también de empresas, digamos, en otros ámbitos. Una vez más o menos explicado así en resumen, ¿no? Las relaciones entre España y los 5 países de Asia Central, que en el informe de la beca están detallados mucho más detalle, valga la redundancia, pero merece la pena también ver que están haciendo otros países europeos en la región. En este caso, he escogido por su tamaño e importancia 4 socios europeos: el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, así como tres bloques: el peso diplomático, el soft power a través del idioma y dos áreas empresariales en términos de infraestructura e industria armamentística, con un par de ejemplos para ver lo que hacen otros países. En términos de presencia diplomática, al igual que España, estos 4 países tienen una embajada en Astana, mientras que Alemania y Francia también tienen un consulado en Almaty. En términos de Uzbekistán, los 4 países de nuevo tienen embajadas en Tashkent. Lo mismo ocurre con Turkmenistán, donde estos 4 países tienen sus respectivas embajadas.
Kirguistán y Tayikistán, un poco diferente, con Italia no teniendo embajadas, pero teniendo acreditado al embajador en Tashkent para Tayikistán y al embajador en Astana para Kirguistán. En el uso del idioma es muy destacable el papel que ha dado Francia en ese sentido a este vertiente del soft power, ¿no? del poder blando, a través del Instituto Francés y la Alianza Francesa. Así, bueno, en resumen, podemos ver que Kazajstán sigue concentrando gran parte de estos centros, tanto Astana como Almaty, Astana del British Council y de la Alianza Francesa, Almaty también del Instituto Goethe, incluso Shymkent, la tercera ciudad, podríamos decir, de Kazajstán, que también tiene un centro de la Alianza Francesa. Tashkent vemos algo parecido y en Ashgabat la presencia más destacable, de nuevo en términos de idioma y de cultura, es del Instituto Francés, que además tiene el SCAC, que es la estrategia para la acción y colaboración cultural francesa, bastante presente en la región. Cuando hablamos de empresas en Asia Central, generalmente pensamos primero en Kazajstán, sobre todo en los hidrocarburos, y luego también en Uzbekistán. Sin embargo, bueno, he decidido ir por otros países y otras industrias para mostrar otros aspectos que pueden ser interesantes, porque no todo es todo petróleo, no todo es gas, no es todo son minerales en la región y no todos son las grandes potencias regionales de Kazajstán y Uzbekistán. En ese sentido, he cogido en términos de infraestructura 2 países, Tayikistán y Turkmenistán, y 2 empresas de países diferentes. En Francia, Bouygues, que bueno, es un conglomerado, no solo se dedica a la construcción, sino también a telecomunicaciones, audiovisual, etcétera, que ha sido la empresa elegida por el gobierno turkmeno del primer presidente, del expresidente y de este actual presidente, de los 3 que tiene el país, para proyectos de infraestructura, digamos, importantes, sean para complejos presidenciales para ciegos, hoteles, mezquitas, etc. Así que, bueno, entre el 94 y el 2010, esta empresa factura más de 2.000 millones de euros en estos tipos de proyectos. No son los únicos que hace, pero el régimen turkmeno suele escoger para los más, digamos, destacables, con más de vanidad, como se suele llamar a esta empresa. Las empresas turcas, ucranianas y rusas se dedican a hacer otro tipo de proyectos. Esto solo llega hasta 2010. Sin embargo, Bouygues sigue trabajando con Turkmenistán, con lo cual esa cifra es bastante superior. En términos de Tayikistán, tenemos una empresa italiana que gana el contrato para construir una gran central hidroeléctrica cuyo proyecto se remonta a la época soviética y que le reportará unos 4.000 millones ese proyecto de construcción, que bueno, tendrá la presa más alta del mundo y producirá una electricidad equivalente a la de 3 centrales nucleares. Pero bueno, para ver otro tipo de proyectos y otro tipo de empresas. Y para terminar, la industria armamentística. España se ha jugado un papel, en este caso con Kazajstán y con Uzbekistán, con aviones de transporte de uso militar, pero bueno, vemos por ejemplo el papel que ha jugado Italia en Turkmenistán a diferentes niveles, de armas ligeras, helicópteros, entrenamientos avanzados, incluso cañones navales, etcétera, ¿no? de centenares de millones de euros. Lógicamente, no hay que perder la perspectiva que para estos países, cuando hablamos de este tipo de proyectos, hay problemas a la hora de definir la transparencia por la naturaleza de los regímenes políticos y bueno, países europeos que tienen mecanismos contra la corrupción y digamos que se erigen como defensores de los derechos humanos. Bueno, hay un equilibrio que es un poco precario de mantener y que hay que tener en cuenta. Habiendo explicado esto, vamos a ver una serie de recomendaciones para, bueno, que desde el punto de vista puede usar España para relanzar o para aumentar su huella en la región. Algunas de estas recomendaciones no son nuevas, es decir, son cosas que se han ido hablando durante los años, pero que todavía no se han llegado a implementar. La primera de todas es aumentar la presencia diplomática. Como hemos hablado, tenemos españoles la embajada en Kazajstán y aunque la huella diplomática en Uzbekistán ha aumentado sensiblemente
desde el año pasado, digamos que todavía tiene pendiente la apertura de una embajada formal en este país. Por los motivos que he explicado antes, el potencial de Uzbekistán, no solo como país con mayor peso demográfico, sino una creciente economía y liberalización del mercado, así como su importancia geoestratégica. Además, sería interesante ver que los embajadores en Kazajstán y un potencial en Uzbekistán sean acreditados bien en Uzbekistán o Turkmenistán, en vez de depender de la embajada española en Moscú. Desde un punto de vista simbólico, ya que, aunque eso tuvo sentido en los primeros años, en la actualidad son países a miles de kilómetros de Rusia, sin frontera común, y que además cae un poco dentro de la narrativa rusa de zona de influencia. Mientras que desde un punto de vista pragmático también tiene más sentido. Esto es algo más simbólico que otra cosa. Visitas de las autoridades, como hemos mencionado antes, se produjeron especialmente en los últimos 15 años, pero ha habido, un impasse al más alto nivel. Sí se han producido a nivel de secretarios de Estado, de viceministros y algún momento de ministros, pero sería interesante levantar las relaciones con reuniones directas con el presidente Tokayev, del jefe del Estado, de presidentes del gobierno, etcétera. Lógicamente esto depende de voluntad política, de agendas, etcétera. No es algo idealista, pero especialmente con Kazajstán por un lado y con Uzbekistán por el otro. Como hemos dicho, últimas reuniones con el expresidente Karimov, ya fallecido, fue en la primera década de los 2000. Con Mirziyoyev no ha habido una reunión en Kazajstán o en España. Por comparación, en cuestión de meses, en los últimos meses, el presidente francés recibió en París tanto a Tokayev como a Mirziyoyev, ¿no? Con lo cual, lógicamente son países diferentes y ambiciones diferentes, pero es una oportunidad, la coyuntura política internacional, para relanzar este tipo de visitas a más alto nivel. Como veremos, estoy mencionando Kazajstán y Uzbekistán en las recomendaciones. Porque, aunque desde un punto de vista idealizado, sí, lo mejor sería hacerlo todo esto con los 5 países, hay que también ser realistas y ver lo que realmente se puede hacer de una manera eficiente. Lo mismo con el español como herramienta. Esto es un viejo caballo de batalla, el de abrir un Instituto Cervantes en Kazajstán. Siempre el problema son un tema, digamos, de presupuestario. Y, se proponen soluciones más pequeñas, como aulas Cervantes, etcétera, etcétera. Pero, como hemos visto en el caso comparativo, vemos que otros países europeos ya están a la zaga. Países europeos cuyos idiomas, no es por hacerles de menos, pero en muchos casos no tienen el peso que tiene España, el español en el mundo, que es uno de los grandes activos de España a nivel cultural y de soft power, ¿no? Con lo cual, si otros países lo están haciendo, yo creo que igual el esfuerzo presupuestario, como mucho antes, hay un interés creciente en la cultura española, pues ¿por qué no dar un espaldarazo en ese sentido con un Instituto Cervantes en Kazajstán, ya fuese en Astana o en Almaty? Aún de un modo más modesto, pues la apertura de aulas Cervantes en Uzbekistán, es decir, de aulas en universidades uzbecas con colaboración privada, pues sería algo interesante a explorar. De nuevo, otra recomendación que tampoco es, nada de lo que nos haya hablado antes de otro mundo, pero que sigue sin implementarse, que, es algo prosaico, pero que puede ayudar en gran medida a cimentar las relaciones, son las conexiones aéreas directas entre España y Kazajstán y España y Uzbekistán. Es algo que, como he dicho, se lleva hablando años, que sí, la pandemia, digamos, que tuvo un efecto, etcétera, etcétera, pero que, a nivel de atraer turismo de estos países a España, especialmente en Kazajstán, así como de reforzar los lazos empresariales y sociales, harían un gran favor en este sentido, ¿no? Así que, como conclusión, podemos decir que España tiene unas relaciones positivas y fluidas con la región, no del mismo modo con todos los países, ¿no? Con Kazajstán el número 1, seguido de Uzbekistán y de los demás. No obstante, hay un renovado interés en los últimos años, los últimos par de años, desde las autoridades españolas por relanzar estas relaciones con la central. Esto viene de un poco antes de la guerra de Ucrania, pero yo creo que la guerra de Ucrania lo que hace es poner en relieve la importancia de esta región en el mundo, que ha sido siempre, pero ahora yo creo que se ve más, de una forma más clara.
Y para hacerlo, bueno, merece la pena, yo creo que los esfuerzos presupuestos necesarios para las embajadas en Uzbekistán, un renovado esfuerzo político para mantener contactos a más alto nivel, aprovechar el español, que es un gran activo que debería aprovecharse, y establecer conexiones serias directas. Así que bueno, muy en resumen, el informe tiene más de 40 páginas, etcétera, pero bueno, aquí lo intento resumir en media hora. Así que bueno, ahora encantado de contestar cualquier pregunta que tengan los que estén viendo el evento. Pues muchísimas gracias, Fran, por esta radiografía de estos 30 años de relaciones diplomáticas con estas repúblicas exsoviéticas. Yo, si me permites, añadiría una recomendación a las que ya has hecho, que me parecen muy, muy interesantes, que sería el tema académico, ¿no? El incrementar las relaciones académicas. Hay dos que me vienen ahora mismo a la memoria, pero seguro que hay más de acciones que ya se están llevando a cabo. Una es la Universidad de Málaga, que ha llegado a un acuerdo con Mongolia, aunque no es un país que entre en el ámbito geográfico de hoy, pero por ejemplo creo que tienen un intercambio de varios estudiantes al año que llevan desde Mongolia a Málaga y viceversa. Y luego hay otro ejemplo que es la Universidad de Cádiz, donde tienen un centro sobre Asia Central y acaban de presentar un proyecto europeo para, como decía, pues a intentar incrementar a través de esta financiación europea estas relaciones a través del mundo académico, ¿no? con Asia Central y en el que nosotros pues vamos si saliera ganador, pues vamos a formar parte de una forma muy modesta, pero bueno, que está ahí. Tenemos ya un montón de preguntas y muy poco tiempo, nos quedan como 15 minutos y tenemos, vamos a ver, tenemos 9 preguntas ya, lo cual es muy interesante porque normalmente la gente espera casi al último minuto para lanzar las preguntas. Bueno, la primera pregunta habla sobre si hay alguna delegación del Instituto Cervantes. Yo creo que ya lo has contestado tú en tus recomendaciones, que no hay ninguna delegación del Instituto Cervantes. Y si hay profesores trasladados de España o son los nativos extranjeros quienes enseñan el español. No sé si tienes información de esta. Sí, Mercedes tiene. Adelante, Mercedes. Sí, muchas gracias. Sí, por supuesto. Antes de contestar a esa pregunta, sí quería hacer un par de comentarios sobre la exposición de Francisco, que me ha parecido que refleja muy bien la realidad y la verdad es que enhorabuena por el trabajo. En cuanto a las recomendaciones, son absolutamente pertinentes. Como él mismo decía, unas cuantas de ellas son ya hace años que se trabaja sobre ellas, ¿no? Y nosotros mismos, en fin, la apertura de un Instituto Cervantes realmente es una batalla que hace años que da la embajada aquí. Los sucesivos equipos siempre intentamos argumentar lo interesante, lo importante que sería, buscando otras fórmulas imaginativas como el aula Cervantes o los centros acreditados. Es muy complicado, no depende solo de exteriores, lógicamente, y los condicionantes presupuestarios son muy importantes. Profesores españoles. Sí, por supuesto, hay profesores españoles, algunos que vienen de forma privada a enseñar en academias privadas y otros que vienen impulsados o respaldados por las instituciones. Tenemos, en este segundo ámbito, tenemos 2 lectores del Ministerio de Exteriores AECID, uno en la Universidad Nazarbayev de Astana y otro en la Universidad Euroasiática Gumilyov. En el pasado también había en Almaty, en la Universidad Ablai Khan, y en otra universidad en Shymkent, que es la tercera ciudad de Kazajstán. Se suprimieron por razones presupuestarias en 2012 y estamos trabajando en su recuperación. Pero, por supuesto, los profesores de español nativos, tanto por supuesto españoles como iberoamericanos, son muy demandados aquí, porque, como decía, hay mucho interés por la lengua española. Uh-huh. No sé si quieres comentar algo, Francisco, o paso ya a la siguiente. No, esto Mercedes lo sabe mejor. La siguiente pregunta es sobre geopolítica, ¿no? ¿Cómo
cómo la invasión rusa de Ucrania puede afectar a la zona y bueno, si incluso alguno de estos países de tu trabajo de Asia Central podría ser una próxima víctima de una futura invasión por parte de Rusia. ¿Cómo lo ves? Y bueno, y luego ya con también conectando con esta misma pregunta, cómo la presencia de China está ganando influencia en contrapeso a esta nueva visión que se tiene en la zona de Rusia. Bueno, los lazos entre la región y Rusia, a pesar de la guerra, siguen siendo muy, muy estrechos. A todos niveles, a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, etcétera. Lógicamente, sobre todo Kazajstán probablemente es el que tiene una situación más delicada. Más del 80% de sus exportaciones de petróleo pasan por territorio ruso, con lo cual siempre está manteniendo una política, digamos, equilibrada, defendiendo la integridad territorial ucraniana, al mismo tiempo que, bueno, trata de no posicionarse, digamos, un papel más o menos neutral. Lógicamente, hablar de la invasión rusa a países central a día de hoy no es algo realista. Sí es cierto de que, bueno, con Kazajstán desde hace años siempre ha habido comentarios irredentistas cuestionando su soberanía por parte de propio Putin o de miembros de la Duma, del gobierno. Hubo en los 90 movimientos separatistas prorrusos, etcétera. Pero de ahí a una invasión es algo bastante más lejano. En cuanto al papel de China, sí, China se ha convertido en el principal socio económico para la mayor parte de los países de la región, creo menos Uzbekistán está ahí. Lógicamente, un papel mucho más destacable a nivel comercial, a nivel de seguridad menor que el ruso, con lo cual, bueno, yo siempre repito en estas charlas el cliché, un poco ya que cae, digamos, pasado de moda, pero que Rusia era el soldado de Asia Central y China era el banquero. Ahora China no está invirtiendo en grandes proyectos de infraestructura, ya están todos construidos, menos la línea férrea China, Kirguistán, Uzbekistán, pero digamos que el intercambio comercial está ahí y hay países como Turkmenistán que dependen económicamente de China para su subsistencia, con lo cual si el poder económico chino como mercado, digamos que en muchos casos ha derrocado al ruso. Uh-huh. Tenemos una persona que está muy interesada en Uzbekistán y pregunta si todas las gestiones y relativas a Uzbekistán se llevan desde la Embajada Española en Moscú o hay algo que pueda, alguna antena o algo que se puedan llevar desde Tashkent. Esta sería más bien para Mercedes. Sí, por supuesto, como decía, desde hace pocos meses tenemos un encargado de negocios que está residiendo en Tashkent, está físicamente en Tashkent, es miembro de la embajada. ¿Esto qué significa? Tal vez el embajador de España ante Uzbekistán sigue siendo nuestro embajador en Moscú, pero una persona de su equipo está físicamente, un diplomático de su equipo está físicamente en Tashkent y es el interlocutor diario de las autoridades uzbecas en nombre de España. Además, no está solo, porque está acompañado también de parte del equipo de la Oficina Económica y Comercial, y esto es muy relevante. Es decir, tenemos presencia política a través del diplomático y tenemos presencia económico y comercial a través de parte del equipo de la Oficina Económica de España en Moscú. Por supuesto, el paso futuro deseable sería abrir una embajada y ojalá se concrete. Uh-huh. Tenemos otra pregunta muy interesante que incorpora un nuevo actor, que es Irán, y nos preguntan cuáles son los lazos culturales. Bueno, dice que son innegables los lazos culturales entre los países de Asia Central e Irán. No olvidemos que en estos países celebran el Nowruz, el Año Nuevo Persa, o sea que es innegable la presencia histórica de Irán. Y la pregunta es si el papel que puede jugar la nueva ruta de la seda como corredor entre China y Europa y qué papel puede jugar España en este resurgimiento de la nueva ruta de la seda. Esto también daría para otra conferencia, pero bueno, nos quedan 5 minutos
Vale, pues así en breve, lógicamente, la nueva ruta de la seda ya es un término un poco ya de hace bastantes años, ¿no? No es un concepto nuevo. En ese sentido, lógicamente hemos visto en estos últimos meses y años trenes que, por ejemplo, llegan de China a Turquía a través de Asia Central, Irán, etcétera. Con lo cual sí estamos viendo un nuevo interés, sobre todo por la guerra en Ucrania, para evitar Rusia. Luego hay la ruta transcaspia. Lógicamente, desde un punto de vista de capacidad, esto está todavía, hablamos de volúmenes muy escasos, ¿no? Con lo cual esto es más para el medio plazo. En términos de Irán juega un papel, de hecho, bastante importante aquí. Y bueno, también tiene a través de su puerto en Chabahar, etcétera, con lo cual sí puede jugar un papel importante, aunque bueno, hay que ver también con el tema de las sanciones. Y desde el punto de vista en cuanto al papel que puede jugar España en esta ruta de seda, bueno, o llamada así, desde el punto de vista de infraestructura, bueno, empresas españolas pueden ayudar a aumentar la capacidad, sobre todo hablamos de vía férrea, señalización, trenes, etcétera. Y bueno, desde un punto de vista político, con los socios europeos, digamos, promover esa ruta como una alternativa. Y más allá de eso, yo creo que hay que también ser realistas de las limitaciones que puede tener España en ese sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que puede jugar un papel modesto, pero un papel de todas formas. Nos vamos a dejar muchas preguntas porque el tiempo vuela y la verdad es que es un placer ver el interés que ha despertado con tantas preguntas, pero estos pocos minutos vamos a intentar resumirlas lo máximo posible. Hay una pregunta que habla de cómo puede afectar, de Francisco Javier López Sauquillo, cómo puede afectar la llegada de nuevo de los talibán al poder en Afganistán a la hora de crear corredores de comercio entre el sur de Asia y Europa y otras regiones que incluyen Asia Central. O sea que esta nueva llegada de los talibán al poder en Afganistán, ¿cómo afecta a estos corredores y a estas 5 repúblicas? Bueno, desde un punto de vista puramente de interconexión, no tiene por qué afectar, digamos, Uzbekistán. Mantiene relaciones, si no amigables, sino cordiales con los talibán, porque mantiene en mente y tiene el proyecto de abrir una línea férrea que cruce Afganistán camino a Peshawar, Pakistán, y de ahí a otras destinaciones, con lo cual, digamos que están llevando a cabo los países centroasiáticos, menos Tayikistán, una política pragmática cordial con el régimen talibán para que sus proyectos de interconexión, especialmente Uzbekistán, no se vean afectados y puedan seguir adelante. Así muy en resumen. Sí, antes de que se me olvide, porque recientemente presentamos en Casa Asia un cuaderno de estrategia sobre Asia Central, en el que Casa Asia colaboró y que lo ha llevado a cabo el Instituto Español de Estudios Estratégicos del CSDEN, y que se llama Asia Central de pivote a encrucijada, y lo tienen de libre acceso en Internet. Es el cuaderno de estrategia 216, en donde, bueno, pues algunos de estos temas que se han tratado hoy, pues se tratan más en profundidad. Para todos aquellos pues, que estén interesados en profundizar un poco más, pues habla de la conectividad, creo que es el capítulo número 1 del Coronel Castro. Se habla de la llegada de los talibán al poder de Ahmed Rashid, en fin, se habla de la geopolítica y también el papel que juega Irán. Así que si quieren saber más de todo esto, les recomiendo que en la página web del Instituto Español de Estudios Estratégicos pues se puedan descargar este documento, este cuaderno de estrategia que está en PDF y está accesible de forma gratuita. Y ya una última pregunta. Pues que tengo tantas que me está resultando difícil elegir una. Lo lamento por todos aquellos que han preguntado y se van a quedar sin contestación. Hay una de José Luis Rubio que habla sobre los problemas étnicos entre países en la zona. ¿Cómo se enfoca este problema diplomáticamente y bueno, y si España también juega algún papel en todos estos problemas étnicos que hay en la zona? Y con esta respuesta pues ya terminaríamos el webinar de hoy.
No sé si tanto Mercedes también, si quieres intervenir, adelante. Bueno, los problemas, vale, gracias. Los problemas étnicos, bueno, son dentro de los mismos países, digamos, con minorías, por ejemplo, de uzbekos en Kirguistán o dunganes en Kazajstán, con lo cual son cosas muy nacionales, muy regionales, en la que, bueno, igual países incluso los propios países nacionales de esas minorías realmente no suelen involucrarse, ¿no? Con lo cual, estos son problemas de índole probablemente nacional y regional que no hay, digamos, no hay un papel para ni España ni cualquier otro país extranjero desde mi punto de vista, y bueno, se resuelven dentro de los propios países, o no se resuelven, pero digamos se tratan. Uh-huh. Bueno, pues ya justo son las 7:01, o sea que hemos sido puntuales para empezar y puntuales para terminar. Desde Casa Asia, pues en primer lugar dar las gracias a nuestra embajada en Kazajstán por haber estado presente. Gracias, Mercedes, porque es una hora allí, para nosotros son las 7, pero para ti son las 11 de la noche. O sea que doblemente gracias por habernos acompañado. Y gracias a ti también, Fran, por tu trabajo y por esta presentación, que no será la última. Yasmín ha puesto la cámara, no sé si quiere decir algo, porque no es habitual que encienda la cámara. ¿Quieres decir algo, Yasmín? ¿No? Pues nada, lamento a todos aquellos que han mandado preguntas, pero el tiempo es el que es y nada, seguimos tratando esa central en Casa Asia. Y hasta pronto. Así que un abrazo a todos y seguimos en contacto. Nos vemos. Hasta luego.